Era la mañana del 27 de enero de 2021 en Guayaquil, Ecuador. Efraín Ruales, uno de los rostros más reconocidos de la televisión del país, se preparaba para un día más de grabaciones en el programa En Contacto. A las 7:20, salió de su casa en su camioneta BMW blanca. Minutos después, se detuvo frente al gimnasio donde solía entrenar, saludó a su novia, y más tarde se despidió sin saber que ese sería su último día. A las 7:57, mientras conducía por la avenida Guillermo Cubillo, un vehículo oscuro lo siguió durante varios metros. En cuestión de segundos, ocurriría la tragedia. El país entero quedó paralizado. Efraín tenía 36 años, era actor, músico y presentador, y había construido una exitosa carrera en la televisión ecuatoriana. Su carisma lo había convertido en una figura querida, y al mismo tiempo, en un hombre que no temía usar su voz. Tal es así, que en los últimos meses había hecho publicaciones que muchos interpretaron como denuncias veladas contra la corrupción y el poder de Ecuador. Algunos decían que había recibido amenazas, otros, que todo era parte de un rumor amplificado por la conmoción de su crimen. Sin embargo, las respuestas no estaban para nada cerca. Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. Efraín Alberto Ruales Ríos nació en Guayaquil el 31 de agosto de 1984. Fue, entre otros oficios en los medios de comunicación, uno de los presentadores más populares de la televisión ecuatoriana. Su versatilidad lo llevó a destacar en series como Solteros sin compromiso, Así pasa y Tres familias, además de crear recordados personajes humorísticos como Lorenzo, el profesor Casimundo, el Taita y Viperina. Fuera de la pantalla, también fue bajista en las bandas Equilibre y Rock and Rales, junto a su amigo y colega Diego Espotorno. Desde 2012 formaba parte del programa matutino En Contacto, de Ecuavisa, donde se había ganado el cariño del público por su carisma y espontaneidad. En el plano personal, mantenía una relación con la presentadora Alejandra Jaramillo desde enero de 2020, con quien compartía su rutina diaria de entrenamiento en un gimnasio del norte de Guayaquil. En junio de 2020, una página digital había difundido falsamente que Ruales tenía vínculos con Daniel Salcedo, implicado en un famoso escándalo de sobreprecios de insumos médicos. Sin embargo, el propio Ministerio Público desestimó esas versiones. Desde allí, afirmaron que Ruales nunca fue parte del proceso ni tuvo relación con los implicados. Lo único que se halló en su celular fue una conversación con una persona que le proponía negocios dudosos, a lo que él respondió con una negativa tajante. El actor desmintió la versión con un video, donde se le notaba afectado pero firme. Justo cuando decido levantar la voz contra la corrupción, aparecen estos inventos. Más dolor me da ver cuánta gente cree en mentiras así, remarcó. Daniel Salcedo era conocido en Guayaquil como el hijo de pastores evangélicos y un joven empresario con un perfil bajo, al menos hasta 2020, cuando su nombre apareció entre los señalados de una red de corrupción, vinculada al tráfico de insumos médicos durante la pandemia, junto a otras 14 personas, entre ellas Dalo y Jacobo Bucaram, hijos del expresidente Abdalá Bucaram. Abdalá Bucaram Ortiz fue presidente de Ecuador entre 1996 y 1997, y su gobierno duró apenas 6 meses, ya que fue destituido por el Congreso bajo el argumento de incapacidad mental para gobernar, tras una crisis política y protestas masivas. Desde entonces, él y parte de su familia estuvieron implicados en diversas investigaciones por corrupción y tráfico de influencias. Había pasado un tiempo desde aquel escándalo, y la mañana del 27 de enero de 2021 parecía ser una más. Efraín salió de su casa poco después de las 7, y como de costumbre pasó a ejercitarse. Minutos más tarde, se despidió de su novia, la presentadora Alejandra Jaramillo, y se dirigió rumbo a su hogar. Previamente Jaramillo había registrado ese momento subiendo un video a sus redes sociales. A las 7:57, mientras conducía por la avenida Juan Tanca Marengo, fue interceptado por un vehículo oscuro, y desde su interior, alguien disparó 4 veces. Ruales alcanzó a avanzar apenas unos metros antes de quedar tendido sin vida, dentro de su camioneta. Tenía solo 36 años. El informe forense determinó que recibió 3 disparos, uno de ellos mortal. El proyectil ingresó por el costado izquierdo de su tórax y causó una hemorragia interna masiva tras lesionar órganos vitales. Su deceso fue inmediato. Poco después, las cámaras de seguridad permitieron reconstruir la ruta del auto utilizado por los atacantes.
Era un Chevrolet Gran Vitara azul, que había sido robado semanas antes, el 6 de enero, en el norte de la ciudad. A partir de allí, el auto fue registrado en distintos puntos de Guayaquil y vinculado a otros hechos delictivos. En los días previos al crimen, el mismo coche fue visto merodeando el gimnasio al que asistía Ruales. Incluso el 26 de enero, un día antes del asesinato, los sospechosos habrían intentado concretar el ataque, pero el conductor no se presentó al entrenamiento. Tras el crimen, el vehículo siguió su recorrido por la avenida Guillermo Cubillo, tomó la Juan Tancamarengo y se dirigió hacia la Perimetral. Horas después, lo encontraron incendiado en el suburbio de la ciudad, en el cruce de la 25 y la J, donde testigos afirmaron haber visto a 2 hombres y una mujer abandonando el lugar con guantes puestos. En un primer momento, la hipótesis de un asalto fue descartada, ya que las pertenencias de Ruales estaban intactas. Las autoridades comenzaron entonces a indagar en otros móviles posibles, incluidas las amenazas que habría recibido Ruales semanas antes. El presentador era conocido no solo por su trabajo en televisión, sino también por los mensajes que compartía cada domingo en redes sociales, donde reflexionaba sobre temas sociales y denunciaba la corrupción, que según él carcomía el país durante la pandemia del COVID-19. No les basta enriquecerse con dinero mal habido, decía en uno de sus videos. Tal vez ni sus futuras generaciones puedan gastarlo. Lo más probable es que sufran las consecuencias de ese dinero sucio, mencionó. En mayo de 2020, Efraín también había compartido otro video en redes, que hoy resulta especialmente recordado. En él reflexionaba sobre la corrupción y las consecuencias que, según decía, se transmiten de una generación a otra. En él decía, si un político roba y termina siendo juzgado, perderá años valiosos con su familia. Ese es el verdadero castigo si realmente los ama. Pero si robar es su forma de vida, si nunca aprendió a ganarse el pan de otra manera, entonces hay una alta probabilidad de que sus hijos terminen haciendo lo mismo. La noticia del asesinato de Efraín Ruales sacudió no solo al mundo del espectáculo, sino también a los medios de comunicación. En cuestión de horas, las redacciones del país se llenaron de incertidumbre y miedo. ¿Había sido un ataque dirigido o tenía relación con sus mensajes sobre corrupción? La Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios, conocida como Fundamedios, una de las organizaciones más reconocidas en la defensa de la libertad de expresión en Ecuador, emitió un comunicado condenando el crimen y exigiendo a las autoridades contundencia en sus acciones, señalando que el caso no podía quedar impune. Una vez más se revela que en Ecuador no existen políticas efectivas de protección para los periodistas, ni mecanismos reales de seguridad para quienes se atreven a denunciar irregularidades, advirtieron. El comunicado resonó con fuerza en las redacciones, donde muchos colegas de Efraín sintieron que el mensaje tenía un destinatario claro, ya que cualquiera podría ser el próximo. Casi 13 horas después del crimen, el entonces ministro de Gobierno informó que 3 personas estaban siendo investigadas, aunque aclaró que no había detenciones formales y que solo se tomaban declaraciones para avanzar en la causa. Poco después, esas 3 personas fueron descartadas. Mientras tanto, las redes sociales se llenaban de mensajes de dolor. Alejandra Jaramillo, su pareja, escribió en Instagram: "No lo comprendo, no lo acepto, no lo entiendo. ¿Cómo podría empezar a explicar cuánto dolor siento? No encuentro palabras que describan lo mucho que te voy a extrañar, nuestro matrimonio, y los 4 hijos que querías tener, y que entre risas siempre decíamos que serían solo 2. Su hermano, Pablo Ruales, también le dedicó un mensaje. El velorio se realizó el 28 de enero de 2021, en el Camposanto Parques de La Paz. Desde temprano, familiares, amigos y fanáticos se acercaron al lugar, muchos de ellos con carteles pidiendo justicia. Por las restricciones sanitarias el sepelio fue íntimo. Horas después, el general Patricio Carrillo, jefe de la Policía Nacional, anunció una recompensa de $50,000 para quien aportara información certera sobre el asesinato. Sin embargo, de manera sorpresiva, el 5 de febrero tanto la policía como el ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño, anunciaron los primeros avances relevantes en el caso. Durante aquella madrugada, funcionarios policiales realizaron 2 allanamientos simultáneos en Guayaquil, uno en el barrio Garay, donde se halló ropa del presunto sicario, y otro en un condominio de Valdivia, en el sur de la ciudad. En este último lugar fueron detenidos Alexis Paul Casquete Villamar, conocido como Casquete, junto a 2 personas más de las que no trascendió su identidad. La medida se habría basado en grabaciones tomadas días antes del asesinato, donde se le veía conduciendo el Chevrolet Gran Vitara azul, desde el que fue atacado Efraín Ruales. A su vez,
Oculto en el techo de la casa donde fueron arrestados, en diferentes habitaciones, descubrieron $6,400 y 3 celulares escondidos, además de un casquillo calibre 9 milímetros. Trascendió de manera extraoficial que existían características similares a uno hallado en el lugar del hecho. El 3 de marzo, poco más de un mes después del crimen, el caso tuvo un nuevo giro y las autoridades confirmaron la detención de Álvaro Cagua Andrade, conocido como Alvarito, en la provincia de Esmeraldas, al norte de la costa ecuatoriana. Era la segunda captura importante tras la de Alexis Casquete, y lo que llamó la atención de las autoridades fue que Álvaro Cagua habría estado dentro del vehículo desde el que se disparó a Efraín Ruales. El ministro Pazmiño había explicado que su rol exacto en el asesinato aún debía determinarse, pero adelantó que el sujeto tenía antecedentes por homicidio y posesión de drogas, algo que reforzaba la idea de que el crimen no había sido un hecho aislado, sino parte de una operación más grande y planificada. A medida que las horas avanzaban, las investigaciones comenzaron a revelar el entramado detrás del atentado. En paralelo, las autoridades informaron que se había encontrado el arma con la que presuntamente se cometió el crimen en la cooperativa Las Mercedes en la isla Trinitaria, al sur de Guayaquil. Aún debían realizarse las pericias para confirmarlo, pero todo indicaba que se trataba del arma utilizada para ejecutar a Ruales. La investigación también apuntaba hacia los posibles autores intelectuales. El ministro Pazmiño reconoció que existían líneas sensibles del caso que no podían hacerse públicas, aunque aseguró que todo comenzaba a tomar forma. Según explicó, el asesinato habría sido ejecutado por una organización criminal, con sicarios contratados para no dejar rastro. Pero lejos de haber claridad, las hipótesis se multiplicaron. Algunos investigadores comenzaron a considerar que la motivación podría estar vinculada con denuncias públicas en redes sociales sobre corrupción, especialmente aquellas que Ruales había hecho durante los meses más duros de la pandemia. En esos videos, el presentador hablaba con dureza sobre irregularidades en los hospitales y sobre personajes del poder que parecían intocables. No todos estaban convencidos, pero algo era evidente. Efraín había tocado fibras sensibles. Su deceso ya no parecía el resultado de un robo o un hecho fortuito. Detrás del asesinato había algo más grande, más oscuro, y todavía nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Apenas 24 horas después de la captura de Cagua, la noche del 4 de marzo, la investigación volvió a moverse. La fiscalía anunció la detención de un tercer implicado, Jaime U., conocido como Ñorqui. Su nombre comenzó a circular rápidamente entre los investigadores, quienes lo señalaban como otra pieza del mismo engranaje criminal. Ñorqui fue arrestado en la provincia del Guayas. Durante un operativo realizado entre Daule y Lomas de Sargentillo, se le vinculó de inmediato con el grupo que habría ejecutado el ataque, y su captura reforzó la teoría de que el crimen había sido planificado por una red que operaba con precisión y con roles asignados para cada participante. Mientras tanto, el 26 de abril, Álvaro Cagua Andrade rompió el silencio. Durante su declaración ante la fiscalía, confesó haber sido él quien disparó contra Efraín Ruales. Según relató el fiscal Víctor González, Alvarito no solo confirmó su presencia, sino que admitió haber apretado el gatillo. Sin embargo, aseguró que la intención era solo asustarlo, una frase que despertó más preguntas que certezas, ya que los investigadores presumieron que había efectuado demasiados disparos, como para solo infundir miedo. No obstante, todavía no se conocía información concreta sobre el móvil del crimen. A partir de julio de 2021, el entramado criminal se agrandó mucho más, con las detenciones ya realizadas y la confesión de Alvarito, confirmando su rol como autores de los disparos. La fiscalía sumó nuevos nombres al expediente. En total, 7 personas fueron procesadas por su participación en el crimen que acabó con la vida de Efraín. Además de Cagua y Casquete, aparecieron otros implicados que permitieron reconstruir cómo se planificó y ejecutó el asesinato. Uno de ellos fue Carlos Mantilla, conocido como El Choclo, señalado como autor mediato del asesinato. Según la versión de Casquete, la orden de ultimar a Ruales habría salido del interior de la penitenciaría del Litoral, bajo las instrucciones del Choclo, identificado como jefe de la banda de los Lagartos. Casquete aseguró que el contacto se había hecho a través de Telegram y que desde allí se organizó todo el operativo. También fue vinculada a Carla Molina, novia de Casquete, quien según la fiscalía había tenido un rol clave después del crimen: incinerar el vehículo azul Gran Vitara, en el que se trasladaron los autores materiales del hecho. El auto apareció calcinado en el sur de Guayaquil, y esa maniobra fue fundamental para borrar cualquier indicio. Otro nombre que se sumó fue el de Jorman Veloz, alias Veloz, señalado como encargado de la logística del crimen. Habría sido él quien coordinó los movimientos, contactó a los ejecutores y aseguró que todo se cumpliera según lo planeado. En su contra,
La fiscalía presentó registros de llamadas y mensajes que lo ubicaban dentro del esquema de organización. En la misma línea fue procesado Juan Carlos Redobrán, acusado de ser quien robó el vehículo que se usó el día del asesinato. Según las investigaciones, el auto había sido sustraído semanas antes del crimen y su placa fue falsificada para evitar su eventual localización. El grupo lo completaba Aaron Arriaga Cedeño, identificado como el encargado de deshacerse del arma homicida. La pistola, una CZ, calibre 9 milímetros, fue hallada tiempo después en un brazo del estero Salado en la isla Trinitaria. En octubre de 2021, la Corte Nacional de Justicia declaró ilegal la detención de Ñorqui, ya que al momento de su arresto era menor de edad. Quienes no tuvieron tanta suerte fueron Alvarito y Casquete, que finalmente recibieron 34 años y 8 meses de prisión como autores. El Choclo fue sentenciado a 17 años y 4 meses. Los cómplices Molina, Veloz y Redobrán a la misma pena. Aaron fue detenido recién en febrero de 2022 y en enero del año siguiente recibió una sentencia de 17 años de prisión. Durante el juicio, la fiscalía presentó más de 90 elementos de prueba, como pericias balísticas, registros telefónicos, videos de cámaras de seguridad y testimonios que ubicaban a cada implicado en su rol. Sin embargo, faltaba algo fundamental: el móvil del crimen. Algunos de los involucrados mencionaron a un hombre llamado Marcelo, supuestamente el intermediario que habría contactado a Alvarito para ejecutar el ataque. Según el propio Cagua, ese hombre le habría ofrecido una suma de dinero a cambio del crimen y le adelantó parte del pago, $5,000 en total, de los cuales el 70% fue entregado antes del crimen y el resto después. Aún así, el nombre de Marcelo jamás se confirmó oficialmente. Para otros acusados las órdenes habrían provenido del Choclo y no de ningún externo. Incluso Jaime Oquillas, alias Ñorqui, declaró que el crimen había sido un contrato de los Bucaram, aunque esa versión nunca fue respaldada por pruebas. A pesar de las condenas, el móvil seguía siendo un misterio. En ese punto de la investigación, la fiscalía empezó a explorar una línea mucho más compleja, vinculada al entorno financiero de Ruales y a los casos de corrupción que sacudían al país. Uno de los nombres que apareció fue el de Daniel Salcedo, quien ya había sido condenado por delitos de corrupción relacionados con el sistema de salud. Según los investigadores, Ruales podría haber sido asesinado por motivos que iban más allá de un simple ajuste de cuentas, ya que sus denuncias públicas sobre corrupción durante la pandemia habían incomodado a ciertos sectores. Hay que recordar que en sus redes, meses antes del crimen, el presentador había advertido que estaba recibiendo amenazas por sus opiniones sobre el manejo de los fondos públicos. La fiscalía reunió versiones, registros financieros y comunicaciones, intentando descifrar si existía un vínculo real entre esas advertencias y el asesinato. En el expediente se detallaron los movimientos bancarios de Ruales entre 2018 y 2020, con ingresos y egresos significativos que, según sus allegados, correspondían a su actividad profesional y a sus proyectos en televisión. No se hallaron pruebas que apuntaran a irregularidades, pero el seguimiento financiero abrió la puerta a nuevas hipótesis. Alejandra Jaramillo, pareja del presentador y última persona que estuvo con él antes del crimen, declaró de forma espontánea ante la fiscalía que Ruales era consciente de las amenazas y que había intentado mantener la calma, confiando en que todo se trataba de una campaña de hostigamiento por sus opiniones públicas. Sin embargo, su testimonio también aportó un detalle inesperado. Daniel Salcedo habría intentado acercarse a ella meses antes del asesinato. Jaramillo relató que Salcedo intentó contactarla a través de conocidos e incluso le envió un regalo que ella rechazó. Una amiga me dijo que lo iba a dejar en la garita de mi casa. Le pedí que lo devolviera. Días después me llamó y me dijo que debía aceptarlo, que era un reloj de $500. Le dije que no, explicó ante los fiscales. Aclaró además que Ruales estaba al tanto de todo y que el incidente le resultó incómodo, sobre todo porque Salcedo también frecuentaba el mismo gimnasio al que ambos asistían. Según su versión, él habría intentado coincidir con ella en más de una ocasión, hasta que fue advertido de que no insistiera. Tras el asesinato, un video difundido en redes mostró a Salcedo, junto a otros 2 detenidos, levantando botellas de una marca para la que Ruales había sido imagen. Aquella escena reavivó las sospechas y la presión pública sobre su posible participación en el caso. Poco después, Salcedo fue trasladado desde la cárcel 4 de Quito hacia el centro penitenciario de Cotopaxi, donde actualmente cumple condena por fraude procesal y otros delitos vinculados a corrupción. Aunque su nombre aparece mencionado en el expediente, nunca fue procesado formalmente por el asesinato de Ruales. Para la fiscalía, la pista principal seguía apuntando a la banda de los Lagartos, quienes habrían ejecutado el crimen por encargo, pero el interrogante sobre quién dio esa orden continúa sin respuesta.
Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por estar presentes en esta nueva transmisión. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Twitter, TikTok e Instagram. Y también pueden encontrarme en cualquier plataforma de streaming de audio de su preferencia. Me despido de ustedes con un fuerte abrazo.